Dios ya había establecido en el Antiguo Testamento, en Éxodo, la pena para un crimen. Era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y podía vengar la muerte de un ser querido a la persona más allegada a él. Pero, ¿y si la muerte había sido un accidente? ¿Habrá salvación para ese tipo de accidentes? Veamos, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Canaán estaba conquistada, la tierra estaba dividida, quedaban los levitas por resolver. Los levitas, que la Biblia nos dice que Dios no le dio tierra a ellos por diferentes problemas, pero iban a estar esparcidos por toda Canaán. En todas las ciudades que estaban dirigidas por Dios, los levitas iban a ser maestros y iban a enseñar la palabra. Y es así como el capítulo 20 comienza. Lo primero que vemos son las llamadas ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Dios había escogido provisión para aquel homicidio involuntario, para aquel crimen sin intención. Había escogido 6 ciudades regadas alrededor de Canaán, más o menos equidistantes, para que el criminal pudiera huir de las manos del vengador. 3 ciudades a cada lado del Jordán, 3 al lado este y 3 al lado oeste. Se acostumbraba en aquel momento, en los muros de la entrada a la ciudad, resolverse conflictos, ya fuera de tipo legal o de tipo comercial. El conjunto de ancianos y el grupo de ancianos que dirigía estos conflictos se encontraba en la puerta de la ciudad. Y es que la puerta de la ciudad tenía un edificio detrás de ella, en el cual había diferentes cámaras y se resolvían allí diferentes tipos de problemas. Era necesario que aquel asesino se presentara lo antes posible a la ciudad de refugio y en ella no podía entrar el vengador. En esos momentos, el asesino iba a presentar su caso a la congregación y al grupo de ancianos y iba a haber una deliberación. En el caso de que se encontrara culpable, el asesino era librado fuera de la ciudad en manos de su vengador. Y en el caso de que fuera encontrado inocente, se acogía a la ciudad, se le enseñaba una labor o profesión y estaba allí protegido de su vengador hasta la muerte del sumo sacerdote. En ese momento que moría el sumo sacerdote, era liberado y había pagado su culpa y no podía ser muerto por ningún vengador de la familia que había perdido su ser querido. La función de las ciudades de refugio era proveer justificación para el fugitivo inocente. Y las ciudades de refugio en el lado oeste eran Golán, que significa regocijo, felicidad; Ramot Galaad, que significa alturas; y Besek, que significa seguridad, defensa. En el lado oeste del Jordán existían 3 más. Sedes, que significaba santuario; Siquén, que significaba hombro, fuerza; y en Hebrón, la tierra de Caleb. Caleb le cedió la última ciudad de refugio a los levitas, Hebrón misma, que significa comunión. Dicen algunos estudiosos que estas calles, para llegar a las ciudades refugio, tenían que estar siempre limpias y en condiciones y no podían tener obstáculos, porque si venía algún fugitivo debía hacérsele fácil llegar rápidamente para evitar la muerte antes de llegar a ella. Ciertamente, estas ciudades de refugio ilustran el papel del Señor como refugio ante el pecado para el pecador que acoge y se acerca a Él. Pero veamos. Las ciudades de refugio son ejemplo de algunas verdades muy importantes. Dios es el que toma la iniciativa en la provisión de refugios. Este acto hace evidente la comprensión que Dios tiene de la fragilidad humana. Dios hace una distinción entre el asesinato intencional y el homicidio accidental.
nos enseña que el hombre debe ser juzgado primordialmente a la luz de sus motivos, más que por lo que ha hecho. Dios quiere que el inocente sea protegido. Esto era así para el de Israel como para el extranjero. Los hombres no deben ser protegidos por ser israelitas, sino por ser inocentes. El capítulo 21 nos dice cómo fueron repartidos los levitas a través de Canaán. Junto con las ciudades de refugio, 48 ciudades y sus alrededores le pertenecieron a los levitas, porque era importante tener esa enseñanza y tener una dirección religiosa en todo Canaán, que estaba dividido en una tierra amplia. Eran también las ciudades de refugio, áreas de los levitas, porque posiblemente allí se encontraban las personas más preparadas en cuanto a la ley para poder establecerla en esa área. Y termina el capítulo 21 diciéndonos: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios es un Dios fiel que cumple todo lo que promete. Sigamos viendo. El capítulo 21 al final nos recalca varias verdades acerca de Dios. Lo primero que nos enfatiza es que Dios es fiel a sus promesas. Nos recuerda que muchas veces la demora no es fracaso. Finalmente, que es el Señor el que hace las promesas y quien las cumple. Pero a veces ante la bendición hay tropiezos. Y el capítulo 22 nos señala cómo cuando Josué despidió a las 2 tribus y media del este del Jordán, dice el 22:10 que llegando a los límites del Jordán, ellos quisieron allí hacer un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, lo más probable es que se veía. Ahora no contaron con los otros tribus que estaban al este, y cuando lo oyeron los tribus que estaban al este, que estaban reunidos en Silo, se airaron y pensaron pelear con ellos. Pero tomaron una decisión importante: mandaron a Finés, el hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, y un grupo de líderes para investigar. Le dijeron: el pueblo está listo para la pelea. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que pase lo mismo que pasó en Baal Peor o lo que pasó con Acán? Esas cosas temía el pueblo. Y ellos inclusive le dicen, le daban alternativas. Si no les parece inmunda la tierra donde van, nosotros les damos un terreno aquí, pero lo que le han hecho es grave. Pero dice el 21 que entonces los hijos de Rubén, Gad y la media tribu respondieron: Jehová, Dios de los dioses, Él sabe si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Pero no fue así. Lo hicimos más bien, dice 24, por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? El 26, por eso dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino que sean testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después. Nunca su idea fue fallarle a Dios. Y interesantemente, cuando hicieron eso, los del este le creyeron y fueron tranquilos. Y nos dice que entonces llamaron ese altar Ed, que significa testimonio. Testimonio entre ellos y Jehová, que es su Dios y el único Dios. Después nos acercamos a la postrimería del libro de Josué. Es hora de que Josué se despida. Pero eso lo vemos en otra charla. Si te gustó, dale like, compártelo, mándame cualquier comentario. Nos vemos.